Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Hemos estado estudiando la palabra en el libro de Esther, basado en una pregunta que me hicieron. Y en el capítulo número 1, vemos ahí lo que sucedió en el reino del rey Asuero, ¿verdad? Y vamos a leer el verso 10. 1:10 dice: al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó a sus 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero. Oiga bien, es que todo esto es importante, hermano. Hay gente que dice, no, yo quiero que Dios venga y me hable. No, si Dios viene y te habla, te desintegra. No aguantas, no aguantas. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía mensajeros, envía a sus siervos, envía a sus ministros a invitarte al retiro de mujeres, al retiro de varones, a las oraciones, a los ayunos, a las clases bíblicas, ¿verdad? Y que trajeran a la reina Vastia a la presencia del rey. Sí, a veces quisiera, hermano, agarrarlo, aunque sea del pelo, así, porque a veces está la presencia de Dios aquí, y yo veo a algunos sentados ahí, hermano, como, o sea, digo yo, que es triste eso. ¿No le da tristeza si usted es así, hermano? ¿Verdad? Qué triste es estar así. Y, ¿cómo se puede decir? Indiferente al mover de Dios. ¿Verdad? Porque fíjese que nuestro espíritu es atraído a la adoración. Yo le conté esta experiencia que la viví allá en Venezuela. En Venezuela creo que fue. En Venezuela o en Colombia, en una ciudad sudamericana, un país sudamericano. Que yo iba caminando, ahí conociendo un poquito. Yo casi no paseo, pero iba buscando unas guayaberas. Me gusta mucho comprar guayaberas, ¿verdad? Mi mole, como dice por ahí. Sí, pensando siempre en qué voy a ponerme para predicar, ¿verdad? Y servir en la obra de Dios. Y, y me recuerdo que iba caminando y de repente yo veía gente que venía, hermano, en mi dirección contraria. Y yo iba caminando y hacia el lado izquierdo había una iglesia religiosa, ¿verdad? Y yo veía que la gente entraba y cuando yo iba ahí, yo decía, pero ¿cómo es posible que esa gente entre a adorar a lo que no es el Dios verdadero? ¿Cómo es posible que entren a adorar imágenes, ídolos? ¿Verdad? Porque yo, gracias a Dios, hermano, nunca me he postrado ante una de esas imágenes, ni ídolos, ¿verdad? Dios me libró de esa contaminación, gracias a Dios, ¿verdad? Y espero que usted también, si lo hizo, pues ya se haya arrepentido y ya le haya pedido perdón a Dios, porque ante el único que se tiene que postrar es ante el Padre Eterno, es ante la divinidad, ¿verdad? Pero si lo hizo ¿verdad? Pues lo hizo y yo venía así como diciendo, pero ¿cómo es posible que eso suceda? ¿Ah? Que la gente vaya y se postre y adore a esas creaciones del hombre, cuando Dios es espíritu, ¿verdad? Y iba yo caminando así y de repente paso yo enfrente, hermano, del lugar, y cuando miro para adentro, hermano, sentí una atracción
de correr hacia ese lugar adentro y postrarme. Mire cómo es yo me ministro, hermano, yo no tengo. Y entonces yo sentí esa atracción, hermano, de correr y postrarme. Y claro, no lo hice, no lo hice, pero tuve que reprender porque yo sabía que era una administración demoníaca que me estaba impulsando a hacer eso. Pero era la respuesta que Dios a mí me estaba dando. ¿Por qué la gente iba a adorar ahí? ¿Verdad? ¿Qué los impulsaba? ¿Verdad? Y entonces debemos de entender que por naturaleza nosotros somos adoradores. Nuestro espíritu necesita adorar. Ahora, si no adoramos al Dios verdadero, pues vamos a adorar como hemos hablado, como dice Romanos capítulo 1, vamos a adorar, hermano, hasta las vacas, a las serpientes, a los gatos, como lo han hecho los egipcios, los antiguos allá en la India. Usted sabe que ellos adoran a todos esos animales. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que no estamos en esa situación? Sí, porque hermano, ha sido misericordia de Dios. Tenemos que entender eso. Es misericordia de Dios. No es que seamos más inteligentes. No es que seamos más sabios en lo que concierne al mundo celestial. No. Es la misericordia de Dios. Es la gracia de Dios. Entonces, si tú no valorizas la gloria de Dios cuando vienes aquí y vienes a adorar realmente, que no venimos, hermano, y quítate ya ese concepto de que voy a la iglesia porque tengo que cumplir. No. Tú vienes aquí porque tienes que adorar a Dios. Y si tú no vienes a adorar a Dios, si tú sales sin adorar a Dios, estás en serios problemas. Porque a alguien más estás adorando. Porque a alguien más vas a adorar. Y yo no quiero adorar a nadie más. ¿Usted quiere adorar a alguien más? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir y adorar. Nos están dando la oportunidad de hacerlo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué la reina no quiso ir a la presencia del rey? Porque tenía su propia fiesta. El rey tenía su fiesta y ella tenía su fiesta. Ahora, el problema no era que la reina tuviera la fiesta, porque el rey o la reina tenía la fiesta porque el rey se lo autorizó. El rey le proveyó todo a la reina para que hiciera su fiesta, ¿sí o no? ¿O qué tenía la reina? ¿Podía la reina en sus propios recursos hacer la fiesta? No, ni siquiera vestirse. Todo lo que tenía la reina, el rey se lo había dado. Porque la norma, hermano, la norma del rey, y nosotros lo vemos ahí, usted lo puede estudiar más adelante, era que cuando una muchacha entraba al palacio, no iba a entrar con sus ropas, no iba a entrar con su cultura, no iba a entrar ni siquiera con su olor. Todos tenemos un olor peculiar, usted lo tiene, usted no se lo siente, ni tal vez se lo siente el que está al lado suyo porque tiene el mismo olor. Pero si viene otra persona de otro país, de otra cultura, usted va a decir qué feo huele. ¿Y qué dirá esa persona de usted? Lo mismo. Lo mismo. Esta persona no huele a ajo, qué feo huele. ¿Ha olido usted gente que huele así a ajo? Para nosotros es raro. ¿Por qué? Porque no es nuestra cultura, pero para ellos es lo normal, es lo natural, ¿verdad? Entonces fíjese que al palacio no podía entrar nadie con lo que traía. O sea, entraba pero se lo quitaban en el palacio.
Y esas son las enseñanzas que usted va a leer ahí cuando usted lee la historia de este libro de Esther, que es un libro muy hermoso. Espero que usted lo estudie, usted lo lea. ¿Verdad? Entonces vemos que la reina no tenía nada. Cuando entraba al palacio, renunciaba a todo lo que había tenido, porque de todos modos no se podía comparar con lo que tenían ahí adentro. Por muy lujoso que fuera, se lo tenían que quitar. ¿Por qué? Porque en el palacio solo existía lo que al rey le agradaba. Fíjese. Entonces, claro, el punto aquí es que la reina tenía su fiesta. Usted tiene su vida. Y Dios le permite vivir una vida en esta tierra. Que haga su fiesta. Que usted viva y tenga casa, tenga carro, tenga negocio, tenga salud. Pero ¿quién se lo da? ¿Qué tiene usted propio? Nada. Porque el día que usted se muera, ¿qué se va a llevar? Nada. Ni ese cuerpo que tiene. Por mucho que lo cuide y por mucho que le dé forma y todo, o lo deforme como sea. Sí, le da forma, pero para deformarlo, ¿verdad? Y entonces Dios le da a usted su fiesta y le dice, vive, haz tu fiesta. Pero cuando el rey te requiera, ¿qué tienes que hacer? Dejar tu vida. Dejar lo que tienes. Y someterte y rendirte y decirle, aquí estoy, ¿para qué me necesitas? Eso fue lo que la reina debió haber hecho. Mira, ¿era mucho pedirle a la reina lo que le estaba pidiendo el rey? ¿A cambio de todo lo que le había dado? ¿Será mucho Dios que te pida, hermano, que cuando vengas aquí a adorarle, y que no solamente debe de ser aquí, lo debes de hacer en tu casa también, en lo privado, ¿verdad? En los discipulados, en el carro, ¿verdad? Pero si nos reunimos, ¿para qué nos reunimos? Para que juntos levantemos un altar de adoración al Padre. Porque aquí está nuestro Señor Jesucristo recibiendo esa adoración que la presenta ante el Padre. Ahora, qué triste es, hermano, que tu nombre no esté escrito en la adoración, que tu nombre solo esté escrito en la asistencia, de que has venido aquí, te presentaste en cuerpo, pero tu espíritu y tu alma, ¿dónde estaban? No estaban conectados con el cielo. Y eso fue lo que pasó aquí con esta reina. Y entonces, dice el verso 11, que trajeran a la reina Vastia a la presencia del rey con su corona real. Mire, hermano, lo que Dios nos ha dado a nosotros. Él nos ha dado vestiduras reales, vestiduras sacerdotales. ¿Ah? Porque no podemos entrar, hermano, con la vestidura humana. No. Si tú vieras, cuando tú vienes a presentarte a adorar a Dios, te vieras en tu ser espiritual las vestiduras que tienes, hermano. Que no puedes venir con harapos. Es ante la presencia del Rey que vienes a adorarlo. ¿Verdad? Aun cuando José, hermano, que estaba en la cárcel, ¿cómo estaría José allá en la cárcel? ¿Cómo se levantó ese día? ¿Qué estaba haciendo José ese día, hermano, que fue llamado ante Faraón? ¿Ah? Estaría bien bañadito, estaría bien perfumado, estaría bien vestido, estaría bien limpio. ¿Cómo estaba? Sucio, hermano. Preso, a saber cuántos días tenía de no bañarse. ¿Usted cree que se bañaba todos los días como usted se baña? No. Dele gracias a Dios que usted puede bañarse a la hora que quiera. Ajá. En muchos lugares no se puede bañar uno, hermano. Quiere y no puede. Usted está súper bendecido.
Y todavía sí se queja, y todavía sí se lamenta, y todavía sí, hermano, y dice, ay, es que yo no tengo. Hermano, eso es ser miserable. Y allá estaba José, hermano, en esa condición. Y de repente llega la guardia por orden de Faraón y le dice, José necesita presentarse ante Faraón. ¿Cómo cree que llegó José ante Faraón? ¿Así todo sucio? ¿Así todo desgreñado, hermano? Todo. ¿Qué pasó antes? ¿Qué le hicieron a José antes, hermano, de que se presentara ante Faraón? Lo bañaron, lo vistieron. Hermano, mire, todo lo tuvo que dejar en la cárcel. Cambió la vestidura de preso por vestidura real, porque se iba a presentar ante el rey, ante Faraón. Mira lo que sucede, hermano. Si entendiéramos lo que sucede cuando nosotros nos presentamos a adorar al rey, nos transforman. Yo espero que tú entiendas, hermano, esto. Esto es importante. No es solamente, hermano, de levantar las manitas ahí y echarte unas lagrimitas y sentir unas caricias ahí y ya. No, hermano. No se trataba nada más que le echar un poquito de loción para que se le quitara la pestilencia. Había que bañarlo, hermano. Yo no sé qué baño le hicieron, hermano. Si tal vez como dicen que cierta persona se bañaba hasta con leche de burra. Yo no sé qué baños, hermano, pero ha de haber sido un baño especial, ¿sí o no? Y ha de haber dicho José, ¿y aquí qué pasa? ¡Qué transformación! Pero ¿por qué lo estaban transformando? Porque se iba a presentar ante Faraón. Ahora, ¿para qué se iba a presentar ante Faraón? Porque fíjate esto. Después de que José se presenta ante Faraón, aún esas vestiduras que llevaba, ¿se las cambiaron? ¿Sí o no? Les pusieron unas vestiduras todavía de más gloria. Entonces fíjate cómo Dios nos va transformando a nosotros. Nos sacó del mundo, hermano, nos sacó de esas vestiduras pestilencias, de vicios, de pecado, de mentira, de robo, tantas cosas que tú antes hacías, ¿verdad? ¿No? ¿O todavía las traes puestas? Ajá. De lujuria, ¿no? De pornografía, yo no sé a qué apestaban tus vestiduras, pero apestaban o no apestaban. Y bastante, ¿verdad? Hasta de lejos se veía, hermano. Solo la gente te veía, ya decía, ya viene aquel. Entonces, fíjate cómo tenemos que tener entendimiento de que el evangelio, hermano, no es una religión más. Ya quítate ese concepto. Y ese es el problema, ¿sabe? Ese es el problema a veces de mucha gente que creció en el evangelio y cree que porque creció en el evangelio está bien. Que las vestiduras que lleva no apestan. No, yo no pequé tanto, yo no me hundí tanto. Aquel sí, terrible. Y tal vez algunos se preguntan, Señor, ¿y por qué permitiste que yo me hundiera tanto? Porque al que más se le perdona, más ama. Al que más reconoce que Dios lo perdonó, más ama. Aleluya. Fíjese que hay un peligro más grande en los que no se hundieron tanto en el pecado. Porque ellos hasta cierto punto se sienten justificados. De decir, no, si yo merezco estar acá. Yo no bailé, yo no fumé, yo no hice esto, yo no hice lo otro.
Cambio aquel. No. Yo te doy gracias, Señor, porque ¿qué dijo el fariseo? No soy como ese publicano. Y a veces hay gente que viene así con esa actitud a la congregación, de superioridad, de decir, no, yo no fui tan pecado, yo no fui tan malo, yo no fui tan perverso. ¿No? Y eso no nos permite realmente reconocer la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, no necesitas haberte condenado tampoco tanto, como lo hemos hablado. Saulo de Tarso, hermano, Saulo de Tarso, legalmente, ante la ley de Moisés, era un hombre justo. Aun cuando perseguía a los cristianos, ¿qué estaba haciendo? Siguiendo la justicia de su religión. ¿Qué hacían los sacerdotes cuando veían a Saulo y estaba haciendo lo que hacía con los cristianos, que los perseguía y los torturaba para que negaran el nombre del Señor? ¿Qué decían los sacerdotes? Le aplaudían y decían, qué buen trabajo estás haciendo, Saulo. Te felicito porque estás torturando a ese rebelde, a ese hereje. En cuanto a la ley, dice Saulo, irreprensible. Fariseo de fariseos. Sin embargo, él llegó a decir, miserable hombre de mí, porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y hablamos, hermano, que pecado no es solo hacer lo malo. Pecado es no hacer lo bueno. Así que por eso todos somos pecadores. ¿Usted hizo todo lo que tenía que hacer hoy para la obra de Dios? ¿Usted lo hizo hoy todo? Entonces, ¿qué hizo? ¿Pecó? ¿Sí o no? Y eso sí intentó. Eso sí procuró. Eso sí se esforzó. ¿Y qué tal de aquellos que ni siquiera pensaron en hacerlo? Entonces hay un peligro a veces en nosotros, de sentirnos mejores que otros. Y por eso el Señor dijo, las prostitutas y los publicanos van a ir delante de ustedes. ¿Por qué ellos reconocen su condición? Y el Señor dijo, bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu. Tenemos que caminar en esa humildad siempre. Si no caímos en lo más bajo del mundo, es por la misericordia de Dios y dele gracias a Dios. ¿Ah? Que Dios no permitió que se hundiera tanto, pero fue la gracia de Dios, porque en usted está hacer eso y más. Y si se hundió tanto que ya no se veía en el pecado, también dele gracias a Dios porque el Señor lo levantó de ahí. Dice que Él lo sienta con los príncipes de su pueblo. Aleluya. ¿Eh? Gloria a Dios. Y entonces vemos aquí que lo que el rey le pedía a la reina, comparado con todo lo que el rey le había dado, ¿qué es eso, hermano? Media hora de adoración aquí usted postrado al frente. ¿Será mucho pedirle eso a Dios? ¿Quién es el beneficiado? Dios no se beneficia, hermano. Dios no necesita adoración suya. Dios tiene suficiente adoración en el cielo. Dios no necesita que usted sea un adorador. No. Hay gente que dice, no, es que Dios está llenando la tercera parte de ángeles que se vino con Satanás. Y no puede Dios con una palabra, hermano, rellenar el cielo de ángeles otra vez. De adoraciones, de adoradores. Entonces usted tiene que ver la actitud de esta reina. Dice que trajeran, estamos en 1:11 de Esther, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey
con su corona real. Sí, porque no te vas a presentar así nomás. Por eso el sacrificio de Cristo, hermano, tú lo debes de usar correctamente. Mira lo que el sacrificio de Cristo hace. Te viste con vestiduras reales, pero te tiene que limpiar primero. No es nada más de vestirte, no, no, no. Primero te lavan, te limpian, te purifican, te santifican. Y luego dice, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero, ahí viene el problema. Ahí está el pelo en la sopa siempre, la mosca en la sopa. ¿Cuántos se han tomado la sopa después de que cayó una mosca en la sopa de ustedes? ¿Cuántos ¿no? ¿Usted no? Bueno, no ha pasado hambre todavía. Yo he tenido que quitar moscas, hermano. Pelos, cabellos. Hay gente que dice, uy, no, que llega a ser gran escándalo. Peores cosas ha comido y ni cuenta se ha dado. Te las ha sentido así como crunchies, como tostaditas. Te dice que sabroso saber qué es. Como le conté la vez pasada, hermano, que en un taco, hermano, venía un pedazo de plástico de las tuberías esas de plomería, de PVC. Yo dije, un hueso de plano ahí ¿de dónde habrá salido esa parte, hermano? Así que no diga, yo nunca comería, a saber qué cosas peores ha comido. Esos tacos que usted dije, qué sabrosos estaban esos tacos. A saber de qué serían, a saber qué tendrían. Sí, se han dado casos, hermano, que los puestos así de comida sabrosas y todo, de ahí se han dado cuenta que es carne humana la que han estado vendiendo, o carne de perro, o de rata. Sí, nosotros somos los que somos así, pero raros, hermano. Pero en otros países, hay países en Sudamérica, hermano, donde comerse un gato, hacen hasta fiesta para comerse gatos. Perros. Bueno. Entonces, verso 12 dice, pero. Mire, es que todos queremos estar en la presencia de Dios, sentir su presencia, estar con las vestiduras reales, hermano, y estar bien bendecidos. ¿Cuántos quieren la bendición completa de Dios en su vida? ¿Verdad que sí? ¿Sí? El problema es que queremos lo que Él tiene, pero no lo deseamos a Él. Y ahí es donde estamos equivocados. Porque no es nada más, ni siquiera decir, es que yo quiero estar cerca de Dios. Sí, pero ¿para qué? ¿Para sacarle lo que Él tiene? Ese, por ejemplo, es el fraude de los padres con las hijas. Cuando las hijas están muy amorosas. ¿Por qué será? ¿Será que es porque aman al papá o porque quieren lo que tiene el papá? Y ya solamente le sacan lo que tiene el papá y ahí nos vemos. Bye. Y así somos a veces con Dios. Sí, Señor, aquí estoy. Te necesito porque necesito algo, Señor, para mí. ¿Interés cuánto vales? La reina Basti rehusó venir al mandato del rey. Mire, es que nosotros creemos que lo que Dios nos dice
son sugerencias. No, hermano. La voz de Dios es una orden. No es sugerencia, no es si tienes tiempo, no es si puedes, no es si quieres, no. Tienes. Y eso lo tenemos que entender en nuestro corazón. Tenemos que cambiar nuestra actitud ya, hermano. Algunos necesitan una buena liberación. Algunos necesitan un buen quebrantamiento de su corazón. Ahora, ¿con qué se quebrará el corazón humano? ¿Usted conoce algunas armas que puedan ayudarnos para quebrantar el corazón humano? Algunas armas. Quedarse sin trabajo. ¿Sí o no? Tener un accidente y que te quedes sin carro. Si no es suficiente, pues ir a parar al hospital, pues. Mire, hay gente que pasa por eso y todavía sí, su corazón es duro. Ver a tus hijos destruidos, ver tu matrimonio destruido y todavía sí, duro el corazón. Ir a la cárcel, que lo echen de un país a uno y ni aún así su corazón se suaviza. Qué duros somos, ¿verdad? Que el doctor te diga, tienes 6 meses de vida y ni aún así hay corazones que se quebrantan. Ahora, ¿necesitará Dios usar esos métodos contigo? Pregúntate a ti mismo. ¿Necesitará Dios? Yo le digo, Señor, no. Ten misericordia de mí, Señor. Yo mejor me rindo antes de que tú me metas a esos métodos. Mejor yo me rindo. ¿Para qué pelear contra la corriente, hermano? Si al final, ¿cuál es nuestro deseo? Estar con Él, vivir con Él. Es como cuando a veces han habido pleitos aquí entre hermanos, fíjese. Yo sé que usted no se da cuenta de eso, pero a veces aquí hay hermanitos que se pelean, hay contiendas y a veces uno lastima a otro, ofende a otro y se han dado situaciones financieras, situaciones que se dan. Y a veces han venido conmigo así adoloridos y diciendo, fíjese que fulano de tal no lo soporto porque me hizo esto, me hizo lo otro, me hizo lo otro. Yo le digo, tranquilo, perdónalo. No, pero ¿cómo lo va? ¿Quieres estar bien con Dios? Sí. Tienes que perdonarlo. No hay otra. Te haya hecho lo que te haya hecho, tienes que perdonarlo. Porque si tú no perdonas, Dios no te perdona. Yo por eso le he dicho, antes que usted me haga algo, yo ya lo perdoné. Si me tiene que pedir perdón es por causa suya, no por causa mía. Yo no voy a perder mi sueño por las decisiones de otros, hermano. Yo no voy a estar ahí con raíces de amargura y frustrado y enojado porque otro decidió dañarme. Problema de él con Dios. Me estafó, me robó. Uy, hermano. Yo no voy a perder mi paz por eso. Porque yo entiendo que el sacrificio de Cristo fue muy caro. Y pagó mi paz, el castigo
¿verdad? ¿Sí o no? De mi paz cayó sobre él. Entonces sería un malagradecido no dejar que el sacrificio de Cristo me cubra. Ajá. Y aquí dice que la reina rehusó venir. Era un deseo del rey, ¿sí o no? Pero que era una orden. El deseo de Dios para ti es que vengas tú a adorar a Dios. Es el deseo de Dios. Pero para ti es una orden. No se puede negociar, no se puede discutir, no se puede rebajar. Porque por eso te bautizaste en agua. Y tú ahí dices testimonio de que ya no ibas a vivir para ti. Esa es la realidad. En el bautismo de agua, porque ese es el bautismo de agua, es un testimonio público de tu fe. De que estás muriendo al mundo, estás muriendo al pecado, estás muriendo a los deseos de los demás, estás muriendo a tus deseos, estás muriendo a tu yo y estás resucitando para vivir, para hacer la voluntad del Padre Celestial. Y si no lo haces, estás desobedeciendo la orden de Dios. Porque el deseo de Dios para ti es una orden. Para mí es una orden. Yo no puedo negociar con las órdenes de Dios. Tú no puedes negociar. Hay gente que conmigo ha venido a negociar, hermano. Me dice, mire, gente que ha venido, mire, me da permiso para no diezmar porque, ¿por qué me estás pidiendo permiso a mí? Si no quieres hacerlo, no lo hagas, pero no me metas a mí en tus turbulencias. ¿Lo quieren involucrar a uno, hermano? ¿Con quién es el pacto que tienes tú del diezmo? ¿Conmigo o con Dios? Entonces, ¿por qué vas a...? Pero hay gente que así viene, hermano, a negociar. ¿Me da permiso para no consagrarme, para no hacer esto? No me metas a mí en eso. Porque para eso sí queremos aliados, ¿verdad? Y ahí es donde muchos se prestan para eso. Hermano, tú tienes que ser íntegro con todos, aunque pierda lo que pierdas. Sí. Yo he estado en situaciones a veces con ministros, pero de veras, hermano, de calibre, si usted quiere decir. Que me dice, mira, ¿quieres venir y ayudarme en esto? Yo le digo, el Espíritu me dice, no, no lo hagas. No, no voy. No lo hago. Y se me quedan viendo así bien. Como quien dice, me voy a enojar contigo. Pues enójate. ¿Rompemos nuestra relación? Pues la rompemos. Yo no voy a quedar bien con el hombre. Mi compromiso es con Dios. A quien yo tengo que obedecer es a Dios, no al hombre. Y por eso yo he chocado con usted. Porque yo no le he dado por su lado. ¿O no? ¿Y se ha enojado a veces, sí o no? ¿Cuántos se han enojado conmigo alguna vez? Levanten la mano. Sea sincero, no sea mentiroso. Va a tomar la cena del Señor. Y no lo estoy diciendo para que me pida perdón, no, hermano, no. Yo ya sé. A mí nada, hermano, a mí nada me sorprende de las actitudes y decisiones humanas. Sí, ya pasé por la escuela ministerial, hermano. Ya me gradué, gracias a Dios. Sí, porque es un proceso que te lleva años y años y años y años, hermano, hasta que tú llegas a esa posición donde el Señor mismo decía que no se confiaba de nadie
porque sabía lo que había en el corazón de la gente. Entonces ya nada te va a lastimar, ya nada te va a ofender. Ya no vas a estar buscando posiciones, ya no vas a estar buscando nombres, ya no vas a estar buscando que te aplauda la gente. Hermano, eso es basura. ¿Ah? ¿Ah? Ya desde qué ratos, hermano, en mis tarjetas de presentación ahí que pongo mi nombre y abajo pongo siervo de Jesucristo. Pero eso es lo que soy. Algunos ahí ponen excelentísimo profeta, maestro de maestros, que buscan reconocimiento todavía, hermano. No. El único que debe ser reconocido aquí es aquel que envió el Padre para hacer su obra perfecta en nosotros. Aleluya. A Él lo reconocemos, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que nos tolera, nos soporta, nos guía, nos instruye. Aleluya. Pero mire, esta reina qué dura era, ¿verdad? Dice que rehusó venir al mandato del rey transmitido por los eunucos. Ah, no, como no es el rey. Si tanto quisiera el rey que fuera, ¿por qué no vino él en persona? Mire cómo son las mujeres. Y los hombres también somos iguales. Estamos cortados con la misma tijera. Mire, el no entender nuestra posición y el no reconocer autoridad. Hubo el caso de en la Segunda Guerra Mundial, un hombre que había ido a la escuela militar, a West Point. Él era de las Carolinas, de los estados de las Carolinas. Y ahí, hermano, usted sabe que los estados del sur, pues fueron duros en cuanto a dejar que los negritos dejaran de ser esclavos, ¿verdad? No sé cómo decirles, pues, ahora se ofenden por todo, pero no, espero que no me vayan a demandar por usar esa palabra, ¿verdad? Pero es que así hablamos en español, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Yo aquí hasta le digo a uno, negrito, ¿verdad? ¿Verdad que sí, negrito? Sí. Y tengo una hija aquí que me dice, recuérdese que yo soy su primer negrita. Aquí. Es una palabra que usamos de cariño. Yo sé que hay gente que se ofende por todo, hasta por uno que estornuda ya se pone así. Y entonces este hombre se graduó de oficial militar. Tenía el rango de teniente. Y lo enviaron a la guerra. Y allá, hermano, en la guerra, había un hombre negrito que era coronel. Y en una ocasión venía el coronel e iba el teniente caminando. Y en el orden militar, todo soldado o militar que sea, si ve a otra persona de un rango mayor, tiene que saludarlo. Tiene que hacer el saludo. No es opcional, no es si quiere o no quiere, es una ley. Pero como este teniente vio que el coronel era negrito, pasó de largo. No lo saludó, no le hizo el saludo.
Estamos hablando ya de 1944, por ahí, ¿no? Por esos años, ¿no? Donde todavía había separación racial aquí en los Estados Unidos. Usted sabe que hubo un tiempo donde después de la esclavitud todavía estaban separados los blancos y los negritos. Y lo digo con cariño, negritos. No podían ir a los mismos restaurantes, no podían usar ni siquiera los mismos baños públicos, no podían ni siquiera tomar de la misma agua, estaban totalmente separados. Y este teniente había crecido, hermanos, bajo esa cultura de superioridad. Y entonces, un superior a ellos los vio desde lejos y le escribió una nota a Patún, que era el mero mero, era el general de los ejércitos, lo que había visto. Y entonces vino el general, que en el rango militar, hermano, que llegue un general a un lugar, wow, es una fiesta. Es un respeto terrible que le tiene a un general. Y él llegó, se bajó, preguntó dónde estaba ese teniente, lo fue a buscar y le dijo, a mí me informaron que pasó esto, y que usted pasó frente a un coronel y que usted no lo saludó. ¿Es cierto o no es cierto? Y él dijo, es cierto. Y no lo voy a saludar porque él es inferior a mí. Y entonces el coronel, el general, hermano, le dijo, usted está en el ejército. Y aquí en el ejército hay reglas. Y se tiene que reconocer siempre el rango superior. Aquí lo que manda no es el color de piel, aquí lo que manda es el uniforme. Así que usted tiene dos opciones ahorita, le dijo. Usted va con ese coronel, lo saluda, le pide disculpas, o aquí se va para otro lado que no le va a gustar a dónde lo voy a mandar. Usted escoge. ¿Qué escoge? Ahorita vengo, dijo. Fue, se le puso a la orden, le pidió disculpas. Porque así es en el ejército. En el ejército lo primero, una de las primeras cosas que te enseñan, hermano, es a reconocer los rangos. Y eso es algo que tristemente en el pueblo cristiano hoy, hermano, no se entiende. No se comprenden los rangos. Hablaba con una enfermera y le pregunté acerca de una persona. Y le dije, ¿cómo ves a esta persona? Me dice, bueno, pues tiene estos problemas, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, otro. Le tomé los signos vitales, pero le dije que fuera a preguntarle al doctor. ¿Hizo bien la enfermera en hacer eso o estuvo mal? ¿Ah? ¿Por qué estuvo bien? Si ella lo revisó, ella se dio cuenta que estaba enfermo, que necesitaba ayuda, ¿por qué no se la dio? Porque no tenía autoridad para eso, porque no es doctor. Hoy en día, hermano, cualquiera se mete a funcionar como que es ministro de Dios. Hoy cualquiera dice, no, yo abro mi iglesia, yo abro mi congregación. Yo me voy a hacer la obra de Dios. ¿Con qué autoridad?
Tenemos que empezar desde abajo, hermano, reconociendo autoridad. Estas personas que fueron ante la reina, ¿cómo la dio la reina? Como su sirviente, ¿sí o no? Ahora, en ese momento, aunque ellos llevaban las vestiduras externas de sirvientes, llevaban la autoridad espiritual del rey. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. A veces nosotros solo vemos, hermano, como humanos. Y decimos, no, si yo crecí junto con él, si yo vine antes a la iglesia que él, si yo sé más Biblia que él. Espero que me esté dando a entender. Tenemos que aprender a respetar los rangos, hermano. ¿Por qué? Porque si no, nos va a pasar lo mismo que le pasó a la reina Esther, a la reina Basti. Dijo, no, son estos sirvientes, a quien yo les doy órdenes allá en el palacio, sí. Pero ahora, ¿quién tenía que obedecer a quién? Hermano, tenemos que entender la palabra, porque esto nos va a llevar a la eternidad. Y se rehusó, entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. ¿Y cómo le fue a la reina? Destituida. ¿Por qué? Porque no prestó atención a los ministros que el rey envió a hablarle de parte del rey. Dios ha enviado ministros a esta tierra para que le hablen a la reina, para que dirija a la reina. Pero si la reina no quiere, ¿qué va a pasar? La cambian. Mire, yo lo he visto, hermano, y de congregación en congregación, no importa qué ministerio sea. Hay gente que llega y se va, llega y se va, llega y se va, no permanece. No, a mí no me gusta cómo predica, a mí no me gusta lo que me dijo, a mí no me gusta el consejo que me da. Le digo, pasen las clases bíblicas. Mire, hay gente que anda buscando casarse y todavía no ha entendido las clases prematrimoniales. ¿Qué está haciendo? ¿Para dónde va? Ahora, yo entiendo la urgencia, pero se va a subir a un caballo que lo va a dejar bien tirado en medio de la cerca. Y cuando esté ahí todo quebrado, va a decir, ¿para qué me subí a ese caballo? Bueno, es tu decisión. Ahora, ¿será que Dios no quiere que te cases? ¿Será que Dios quiere que estés solo, que estés sola? No. Pero no es para que te subas en cualquiera, hermano. ¿Y sabes por qué lo hacen la gente? Porque no tiene valor en sí misma, no se valoriza. Y cualquiera pasa por ahí y dice, aunque sea este, pues, peor es nada. Y se quedan con el peor es nada o con la peor es nada. ¿Qué pasó con el rey?
Dijo, ¿no quiere ser la reina como debe de ser la reina? Quítenla. Me consigo otra. Ahora, ¿tú quieres destruirte? Camina tu vida como quieras. Es tu decisión y es tu vida. Y nadie tiene por qué meterse en tu vida. Ni siquiera yo. Ni siquiera el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en tu vida, es porque tú le permitiste que entrara en tu vida, ¿sí o no? Pero aquí es todo voluntario. Ahora hay gente que dice, no, pero es que ya tengo sentimientos. ¿Y quién los dejó entrar? ¿Con permiso de quién entraron? Así como le diste permiso para que entraran, mételes una patada para sacarlos. Porque si no, después la pateada vas a hacer tú, el pateado vas a hacer tú. Y Dios teniendo un plan maravilloso para cada uno de nosotros, hermano. Y lo destruimos. ¿Por qué? Por no sujetarnos a la voz del rey a través de sus ministros. Póngase de pie, hermano. Mire, no pude entrar a hablar del tema que tenía que hablar, pero es la palabra que Dios tiene para usted esta tarde, esta noche. Vamos a seguir hablando de David, de la primera oveja que tuvo que pagar y cómo fue transformado en bendición, porque se sometió al propósito y al plan de Dios. Qué privilegio, hermano, ser hijo de Dios. Qué privilegio ser siervo de Dios. Qué privilegio. Vestirnos con las vestiduras reales. ¿Las vas a cambiar por las vestiduras de preso otra vez? Qué triste hubiera sido para José, hermano. Qué triste hubiera sido para José. Después que lo cambiaron y le quitaron las vestiduras de preso y vestirlo con vestiduras dignas de presentarse al rey. Volver otra vez a vestir esas vestiduras de preso. Yo no quiero volverme a vestir con las vestiduras de preso. Pidámosle a Dios misericordia, porque no es en tus fuerzas, no es en tu sabiduría. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ríndete a Él. Ríndete a Él. Hoy vamos a comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos vamos a hacer una carne con Él. Hoy vamos a dejar que Él entre en nuestra vida para que Él gobierne. Para que Él dirija, para que Él controle nuestra vida. Tú que estás ahí viéndonos a través de las redes sociales, también puedes participar.
tomando pan sin levadura, tomando vino. Son los elementos que el Señor usó cuando dijo: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Fue pan sin levadura y fue vino. Hay gente que ha cambiado esos elementos. ¿Con qué autoridad lo hacen? ¿Por qué la gente hace las cosas a su manera? ¿Por qué nos cuesta someternos al plan de Dios? Ahí donde tú estás, examínate. No tiene que haber resentimiento contra alguien, no tiene que haber falta de perdón. Perdona, perdona. Y pide perdón. Arréglate. En cuanto a ti, está en paz con todos. Si los demás no quieren estar en paz contigo, bueno, es problema de ellos. Yo a veces he buscado gente que sé que ha tenido algo contra mí y le he buscado a veces para pedirle que nos arreglemos y no ha querido. Digo yo, pues bueno, yo hice mi parte. Pero tampoco voy a vivir dependiendo de las decisiones de otros. Pero en lo que a mí consta, no hay falta de perdón contra alguien. No hay odio, no hay celos, no hay envidias. Gracias, Señor. Porque la obra, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo es certero, es verdadero. Y tú haces nuevas todas las cosas en nosotros. Aún los ritos son nuevos. La forma de buscarte es nueva, Señor. La forma de pensar es nueva. Gracias, Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Y como ministro tuyo vengo a bendecir este pan y este vino, Señor. Que en este momento es la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien se dio por nosotros para llevarnos como hijos a tu presencia, como coherederos juntamente con Él. Gracias, Padre, gracias por esta bendición que nos das, este privilegio que nos das de recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado en nuestras vidas. Danos un corazón que discierna lo bueno y lo malo dentro de nosotros, para agradarte y para servirte. En la autoridad de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden pasar repartiendo el pan y la copa. Cuando usted reciba el pan y la copa, no vaya a comerlo todavía, no vaya a beberlo todavía. Vamos a esperar a que todo lo tengamos para comer y beber juntos, como un solo cuerpo. Inmolado
mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad, para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro,
fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién la tuvo en cuenta? Que él fuera cortado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Esa fue la profecía que el profeta Isaías habló acerca del Cordero de Dios que iba a venir a quitarnos el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo habló estas palabras que van dirigidas a nosotros. En verdad os digo, dice Jesús, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
¿Estás tú dispuesto a que este cuerpo que tienes en tu mano, que es el cuerpo del Señor, dirija tu vida de ahora en adelante? ¿Estás tú sometiéndote totalmente a su reino, a su señorío, a su autoridad? ¿Estás tú permitiendo que entre en tu cuerpo para gobernarte, para llevarte a una vida de integridad, de santidad, a una vida de perfección, así como Él es perfecto? Si tú lo estás recibiendo así, levanta tu mano con el cuerpo del Señor y dile: yo lo recibo para que Él gobierne mi vida. Comamos todos en el nombre del Señor. Él fue probado en todo, pero sin caída. Dile: gobierna en mí, Padre. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es la copa del nuevo pacto. Pacto en el cual Él se compromete a terminar la obra que empezó en ti. Pacto que se compromete a formar el carácter de Cristo en ti. La pregunta es: ¿recibes tú ese pacto en tu vida? ¿Estás dispuesto a que Él termine su obra perfecta en ti? Dile: Padre, yo recibo esta sangre para que tú termines tu obra perfecta en mí. Bebamos todos de la copa en el nombre del Señor.
Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.